pues todos bueno, y que somos turismólogos, hay un tema pues bastante interesante que es este tema de la investigación turística, que a veces tal vez no se habla tanto, o a veces no se explora tanto o tan a fondo, ¿verdad? Entonces, la idea de esta presentación es justamente hablar un poco de este tema de las encuestas. Yo sé que por ahí pudieron observar un poco del artículo este que se trabajó durante el periodo de la pandemia o durante el periodo del confinamiento que tuvimos en Costa Rica. Entonces voy a aprovechar en algunos momentos como para comentar algunos puntos de lo que yo hice, ¿verdad? Al momento de diseñar la metodología y al momento de desarrollarla y al momento de analizar la información y demás. Sin embargo, quise como presentar un poquito más de elementos sobre el tema de las encuestas, pensando en que tal vez algunos o algunas de ustedes la van a utilizar como, pues como una herramienta, ¿verdad?, para la investigación y que para el mundo laboral realmente también funciona, también sirve, también se aplica. Entonces, como quien dice, para hacer un 2 por 1 acá en ese sentido. ¿Ok? Entonces, bien, como solemos iniciar cuando abordamos prácticamente cualquier tema, ¿verdad? A modo de introducción, quisiera brindar una definición general sobre lo que son como tal las encuestas, ¿verdad? Evidentemente vamos a encontrar muchísimas definiciones de qué es una encuesta, pero digamos que a grosso modo, ¿verdad? Podemos decir que es un método que se basa en la recolección de información que se usan para describir, comparar o explicar conocimientos, sentimientos, valores, preferencias y conductas, ¿verdad? Entonces, como ustedes pudieron ver en este artículo que se trabajó sobre el comportamiento del turismo doméstico en Costa Rica, nosotros quisimos abordar un poquito el tema de las preferencias, quisimos abordar un poquito el tema de los sentimientos, en cierta medida el tema de las conductas también, que podrían tener las personas una vez que el periodo de confinamiento se acabara y existiera una posibilidad física y real de emprender viajes por turismo. Las encuestas, a su vez, ¿verdad?, recolectan, y esta es la idea, recolectan de manera sistemática pues datos de numerosos individuos para entender a la población o universo al que representan. Hay que tomar en cuenta que, bueno, no necesariamente la encuesta va a representar la opinión del universo. ¿Por qué? Porque, bueno, para eso vamos a tener diferentes formas de plantear una encuesta y existen métodos probabilísticos y métodos no probabilísticos. Entonces, cuando esta encuesta nos permite entender y comprender el universo, estamos utilizando métodos probabilísticos. Pero bueno, ahora me voy a referir rápidamente un poquito a ellos y un poquito a esta situación. Sobre el uso, ¿verdad? Se reconoce como una de las opciones más empleadas en ciencias sociales y también es aplicado en ciencias ambientales. Y bueno, un campo que también utiliza mucho el tema de las encuestas es el campo de las ciencias de la salud, ¿verdad? Entonces, digamos que en el caso de la investigación en turismo, digamos que nosotros tenemos como un poquito de las dos, ¿sí? Lo aplicamos en algunas ocasiones desde el punto de vista social, ¿verdad? Y muchas veces también lo podemos aplicar desde el punto de vista ambiental. Entonces, yo ahora les voy a poner como algunos ejemplos. Normalmente, cuando nosotros escuchamos hablar de una encuesta, la primera, muchas veces, como concepto que nos viene a la mente es estar frente a una persona o es estar frente a un cuestionario completando algunas preguntas. Pero vamos a ver que a nivel de investigación que realizamos desde el punto de vista ambiental, nosotros también podemos utilizar la encuesta como una herramienta para recolectar información. Entonces ahora les voy a mostrar algunos ejemplos y les voy a mostrar algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para esto. Muy bien, debido a esta flexibilidad que tienen las encuestas como tal, son útiles porque pueden responder a una amplia gama de preguntas de estudio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a plantear una investigación, nosotros tenemos que claramente establecer cuál va a ser nuestra pregunta de investigación, es decir, qué es lo que nosotros queremos responder con la investigación que nosotros vamos a realizar. Y acá, en estas preguntas,
básicamente, al realizar investigación, vamos a definir que existen como diferentes tipologías de preguntas y esas tipologías de preguntas van a ir en función de la profundidad que nosotros vamos a trabajar con la investigación. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos estudios que son un poquito más exploratorios, ¿verdad? Que son estudios un poquito más, podríamos decir, exploratorios o descriptivos, nosotros utilizamos preguntas que llamamos del tipo what, que sería ese que está ahí, ese qué, ¿verdad? Pero cuando nosotros profundizamos un poquito más en la investigación, por ejemplo, correlacional, o en la investigación donde ya se trabaja con diseño experimental, etcétera, ya nosotros empezamos a profundizar no solo para decir qué cosa es tal elemento, qué característica tiene, sino que comenzamos a profundizar en el cómo, y que sería el how, y comenzamos a profundizar en el por qué tal cosa, que sería el why. Es decir, nosotros ya no nos quedamos solamente con el qué o el cuál, sino que nosotros ya profundizamos a otro nivel para decir, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo explico esta situación? Y acá, bueno, obviamente donde las encuestas tienen esta flexibilidad de que nos pueden ayudar tanto para entender el qué, entender el cuál, pero también para entender el cómo, para entender el por qué de las cosas. Entonces, usos que nosotros le podemos dar a las encuestas. Por un lado, tal y como les decía, desde el punto de vista más de las ciencias sociales, vamos a tener que las encuestas pueden ser utilizadas para recabar datos sobre diversas cuestiones. Y aquí es donde la cosa se pone un poco interesante para nosotros como turismólogos, porque nosotros, pues, de cierta forma, gestionamos o trabajamos directa o indirectamente con turistas, visitantes, y ellos tienen actitudes, muestran opiniones, tienen preferencias sobre X o Y elemento, X o Y atractivo, vienen con ciertas creencias, vienen con ciertas motivaciones, expectativas, conocimientos, emociones, condiciones de vida. Entonces, si ustedes ven, todo esto que está acá, nosotros lo podríamos aplicar a lo interno de una empresa turística para, por ejemplo, aplicar una encuesta al personal, pero también lo podemos aplicar a nivel externo para aplicarlo a los visitantes y poder saber si el producto que nosotros estamos ofreciendo se adecua a los requerimientos, a las expectativas, a las necesidades de estos visitantes, para poner ejemplos puntuales o específicos en el tema de turismo. Pero también resulta ser que otro de los usos que podemos brindarle, ¿verdad? O podemos darle un poco más desde las ciencias ambientales, ¿ok? Entonces aquí también se han utilizado las encuestas para analizar, por ejemplo, la flora y fauna. ¿Okay? Toda esa bibliografía que ustedes van viendo en las diapositivas va a quedar al final de la presentación para que cualquiera también la pueda ir luego a ampliar un poco más. Por ejemplo, censos del estado de una población animal para tomar medidas de conservación, que se ha hecho mucho con el tema de búfalos, ballenas. En Costa Rica tenemos muchos casos, como el caso de las aves, conteos de murciélagos que se están haciendo. Entonces, todas estas actividades, que son actividades que muchas veces le llamamos de monitoreo, o actividades de censos, o actividades de contabilizaciones de especies, todo eso también entra como parte de lo que nosotros denominamos encuesta como tal, ¿ok? Que básicamente es utilizar un instrumento para recabar información con una periodicidad determinada, siguiendo un método como tal, y que esa información después será sistematizada, analizada y presentada, ¿ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos, como el caso de los que les gusta por ahí el tema de las aves, como el caso de este Global Big Day, que básicamente es la actividad de observación de aves quizá más importante a nivel global, que se realiza, bueno, se estuvo realizando en mayo, luego se realizó también en octubre, y tenemos ahora, para los que les gusta esta temática, que se avecinan ahora los conteos navideños de aves, que todo eso también entra como parte de lo que podríamos también denominar una encuesta, ¿de acuerdo? Entonces siempre para tener esa visión un poco abierta, ¿verdad? De hecho, si ustedes revisan artículos en inglés, cuando, por ejemplo, vamos a ver si yo como investigador estoy trabajando en ecología recreativa y voy a un sendero y quiero hacer observaciones del comportamiento que un primate no humano, o sea, un mono, tiene para con los visitantes, ustedes van a ver que ese artículo lo que se va a referir es a surveys.
O sea, lo que se va a referir es que lo que el investigador realiza realmente son como tipos de encuestas, anotaciones que va realizando, y eso también entraría, por lo tanto, dentro de este paquete. Ok, sobre el alcance de las encuestas, básicamente se podría definir en dos tipos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a plantear en sus investigaciones o en sus proyectos la encuesta, es importante pues situarla, ¿verdad? Para ver qué tanto alcance tendrá. Cuando nos vamos a referir a los elementos descriptivos de la encuesta, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es caracterizar a una población o un contexto geográfico en función de las variables que nosotros vayamos a seleccionar, que eso es muy importante, ahora lo vamos a ver. Este análisis que yo realicé, por ejemplo, que se realiza en el contexto de la pandemia, cabe dentro de lo que es un análisis, un alcance, ¿verdad? Meramente, pues, digámoslo así, descriptivo. Cuando nosotros ya hablamos del tema correlacional causal, ¿verdad? Ya nosotros estamos buscando identificar, determinar, caracterizar relaciones que existen entre variables en una población o contexto geográfico. Ya nosotros estamos yendo un poquito más allá. Ya nosotros no nos queremos quedar con el qué y el cuál. Nosotros ya nos queremos ir a entender el cómo y el por qué están pasando cosas, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera decir, mira, el nivel de satisfacción de visitación a un parque nacional está relacionado con la nacionalidad de estas personas, por ejemplo, es decir, si vienen de Estados Unidos o si vienen de Sudamérica, experimentan o pueden experimentar diferentes niveles de satisfacción a la visita a un área protegida. Yo ya estoy yendo un poquito más, yo ya estoy tratando de entender un poquito más el porqué de esa situación, y ahí es donde se viene entonces ya un tema de que ya yo estoy buscando entender las causas y entender la correlación que existen entre dos variables. Muy bien. A nivel descriptivo, nosotros pues vamos a tener diferentes, como ya lo decía, como alcances. Entonces me interesa mostrarles esto para que ustedes pues puedan ver un poquito dónde se va situando cada una en función de lo que vayamos a trabajar. Cuando trabajamos en la parte descriptiva, elaboramos, por ejemplo, un perfil más o menos exacto de un fenómeno, variables o algún planteamiento que sea de interés, ¿verdad? Nosotros tratamos de perfilar cosas, ¿verdad? Entonces, todos esos análisis que ustedes ven donde dice, bueno, ¿cuál es el perfil del observador de aves? Por ejemplo, bueno, eso se puede trabajar mucho a nivel descriptivo, que creo que fue algo que trabajó también un docente de la carrera de turismo justamente en el recinto de Paraíso, y que bueno, les va a tener mucho sentido. Ahora también lo puse como un pequeño ejemplo. Mostrar las facetas o dimensiones de un fenómeno, un sistema, un proceso o un mecanismo, crear tipologías o categorías, ¿sí? Crear tipologías o categorías, que justamente es lo que muchas veces vemos cuando se hacen estos perfiles, ¿verdad? Donde dicen, bueno, tenemos una categoría que son los que más gastan, ¿verdad? O los que más invierten para hacer esta actividad. Tenemos esta otra categoría que son los que vienen de más largo. O tenemos esta otra categoría que son los que tienen un nivel de estudio más elevado, más altos y que realizan X o Y actividad. Entonces ya nos permite ir creando tipologías o categorías, nos permite clarificar secuencias o conjuntos de etapas que se van desarrollando a lo largo de un proceso, o documentar información, ¿verdad? Que confirme o contradiga datos previos sobre un fenómeno o planteamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a ver, uno podría también tomar algunas cuestiones que pueden estar un poco dichas ya y puede también utilizarlo como a nivel descriptivo justamente para confirmar, o bien podría ser también contradecir algunos datos previos que ya han sido previamente también analizados o estudiados. A nivel de la correlación causal, ¿verdad? Aquí ya vamos a, como dice, encontrar información que estimule nuevas explicaciones. Es decir, que nos permita a nosotros entender un poco más la situación, ya no solo describir. Nos vamos un poquito más al por qué, nos vamos un poquito más al cómo pasan las cosas, ¿verdad? Determinar la validez que puede tener un principio que ya esté determinado, vincular diferentes asuntos, tópicos o cuestiones en un ámbito o una proposición, confirmar o construir teoría e hipótesis generada por medio de otros diseños, ¿verdad? Que esta parte de nosotros, pues nos es más difícil construir teoría a raíz del componente descriptivo, ¿verdad? Muchas veces el componente descriptivo
nos permite a nosotros describir, pero nos permite también de repente generar ya algunas hipótesis de por dónde puede ir el asunto, pero es muchas veces la encuesta a nivel correlacional causal la que ya nos va a permitir como tal generar esa teoría en sí y extender teoría e hipótesis a nuevas áreas de conocimiento o campos. Es decir, aquí básicamente estamos ya hablando a un nivel de profundidad un poco más extenso. ¿A quién se efectúan estas encuestas? Porque aquí me falló la animación. Por un lado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la encuesta como tal se aplica a una muestra del universo, ¿ok? Es decir, todos los que están ahorita en ustedes, en esa aula, digamos, conforman el universo como tal del grupo. Bueno, hay una compañera en virtual y creo que hay otro compañero que queda en virtual, pero vamos a suponer que ustedes sean el grupo, los que están presencial, conforman el universo. Entonces, si yo aplicara una encuesta a todos ustedes, ya yo no estoy aplicando una encuesta como tal. Yo lo que estoy haciendo es un censo, ¿sí? Estoy haciendo un censo. O sea, le estoy aplicando un instrumento a toda la población. Que, por ejemplo, el censo de hogares que se aplicó, que se ha venido aplicando en estos últimos meses, por eso es que no se habla de un muestreo, se habla de un censo porque se supone que tiene que ser efectuado para toda la población. Entonces, las encuestas se efectúan en una muestra de ese universo, ¿verdad? Con excepción de los censos. Puede ser probabilística o no probabilística. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Puede ser que nosotros tengamos una encuesta que apliquemos con una muestra, o puede ser que no la estemos aplicando con una muestra, ¿ok? Cuando nosotros aplicamos una encuesta bajo una muestra, ¿verdad? Que es determinar básicamente este número n, ¿sí? Que nos va a decir, ok, al 5% de confiabilidad, cuántas encuestas yo debería aplicar al universo para que sea confiable. Entonces, ya yo ahí tengo una encuesta de tipo probabilístico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los datos que yo obtenga de este segmento que yo encuesté, yo los puedo extrapolar esos resultados como un entendimiento del comportamiento de todo el universo. ¿Ok? Cuando yo no utilizo una muestra como tal y yo simplemente digo, mira, voy a ir al parque vamos a ver, vamos a pensar igual por ejemplo, Tapantí, ¿no? Voy a ir a Tapantí y voy a aplicar encuestas de manera aleatoria. Yo no sé cuánta gente viene a Tapantí en promedio anual, entonces no podría determinar una muestra, simplemente voy a aplicar, se me ocurre 50 encuestas, ¿ok? Sobre la satisfacción de la visita al Parque Nacional Tapantí. Apliqué 50 encuestas, apliqué 5 por la mañana apliqué 25, el domingo apliqué 15 y al final tengo 50 encuestas, ¿ok? Esas 50 encuestas no funcionan, no me sirve, ¿verdad? No me servirían esos resultados para extrapolarlos al universo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos ante un elemento una situación no probabilística, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a decir, ok, ¿de qué me pueden servir entonces resultados de ese estilo? Bueno, esos resultados son análisis todavía muy exploratorios, que a mí lo que me van a servir es para formular hipótesis, ¿ok? Hipótesis. Entonces yo podría decir, mira, qué vacilón, la gente está saliendo sumamente insatisfecha porque los senderos están en mal estado. Entonces yo diría, ok, puedo generar una hipótesis a raíz de esto. Podría decir que los senderos podrían ser un elemento a analizar más a profundidad. Ahora, esa profundidad, ¿quién me la va a dar? Me la va a dar el estudio a nivel probabilístico, ya con una muestra como tal, en donde ya yo pueda aplicarlo y pueda utilizar esos resultados para entender en sí, en teoría, el conjunto de visitantes que visitarían en este caso el parque. También, a nivel de uso, es una de las opciones más utilizadas, ya les decía, en ciencias sociales y también aplicadas a ciencias ambientales. Y bueno, creo que eso se repitió en esta parte, que ya lo había mencionado sobre la flexibilidad para poder indagar diferentes asuntos. Y probabilística, bueno, ya lo mencionaba, cuando se pretende generalizar estadísticamente los resultados de la muestra a la población. Entonces, eso para tenerlo muy en cuenta. Ahora sí, cuando nosotros entramos al tema ya práctico, ¿no? ¿Qué determina una encuesta que sea yo le puse ahí de calidad, pero que por lo menos sea una encuesta robusta, ¿verdad? Una encuesta planteada a nivel metodológico
que permita un análisis o que permita sostener los resultados. Básicamente, creo que el primero sería una adecuada formulación de las preguntas, ¿verdad? Y las diferentes opciones de respuesta. Yo ahora en esta presentación coloqué algunos ejemplos como de cuándo una pregunta podría estar mal elaborada y cuál podría ser una alternativa. Entonces ahora como que lo vamos a ver. Tener un cuidadoso control de la recolección de datos, ¿verdad? Ser muy rigurosos con la recolección de los datos es algo también importante. Muchas veces, pues uno ha visto de todo, entonces sí tener en consideración eso, ¿verdad? Que la encuesta se la esté contestando quien debe contestarla, ¿verdad? Y bueno, ser muy cautelosos, muy cuidadosos, muy rigurosos a nivel científico con eso y recoger los datos de una muestra grande, que sea representativa, cuidadosamente seleccionada, es algo también obviamente importante. ¿Ok? Existen diferentes métodos de recolección de información como tal. Entonces, en el caso de las encuestas, el método, digamos, más utilizado, más empleado, es el de los cuestionarios, ¿sí? O también guías de entrevista. Digamos que en estos dos se fundamenta mucho el método de recolección aplicado por las encuestas. ¿De acuerdo? Digamos que tal vez el cuestionario sea uno de los más empleados. En el caso del cuestionario, ¿sí? Este va a consistir en un conjunto de preguntas, ¿verdad? Respecto, pues, a las variables que nosotros sean de nuestro interés para efectos del estudio, ¿verdad? Ahí se pueden aplicar de varias formas. Están los que son autoadministrados o también le llamamos autosuministrados, que se puede aplicar de manera individual o podemos aplicarla para grupos pequeños, grupos medianos. Está el autosuministrado que se puede enviar por correo electrónico, ¿sí? O también, bueno, por temas o por mensajería, que ahora es ciertamente factible, por los que se aplican por entrevistas que son, por ejemplo, telefónicas, ¿verdad? Como las que aplica, por ejemplo, en Costa Rica el Centro de Investigaciones en lo que es no recuerdo ahorita, en estudios, bueno, los que hacen digamos, por ejemplo, ¿cómo es que se llama esto? La intención de voto cuando hay normalmente elecciones, ¿verdad? Ellos utilizan, sacan su muestra y bueno, creo que andan aplicando alrededor, según lo último que había visto, eran alrededor de 1.200 pues, personas y con base en esto pues determinan algunos de estos resultados y mediante lo que es la entrevista ya a nivel personal, es decir, cuando yo tengo el instrumento, que pues, lo puedo tener en papel o ahora en estos tiempos también lo podría tener en una tablet y ya yo pues lo realizo cara a cara con la persona, ¿verdad? También hay algunos que se insertan en páginas web, ¿verdad? Para que lo responda básicamente la persona pues, que quiera, ¿verdad? Muchas veces nos podemos encontrar algunos elementos que técnicamente uno podría decir que también es una encuesta, como cuál, como por ejemplo cuando uno va a algún supermercado y tiene que marcar como algún tipo como en una escala que le ponen de caritas, ¿verdad? Que va de la más triste a la más feliz y que muchas veces aunque parezca mentira, este tipo de herramienta se utiliza también cuando nosotros dirigimos queremos saber la percepción de alguien, aunque esa persona, por ejemplo, no sepa leer, digamos. Entonces, o puedan ser niños, ¿verdad? Que tal vez no tienen mucha comprensión o que no saben leer. Entonces, muchas veces este tipo de herramientas en encuestas rápidas se utilizan para poder no discriminar, digamos, a la población, a un cierto sector de la población, a poder expresar su percepción o pues lo que quiera expresar, digamos, de algún producto, de algún supermercado, etcétera, atracción, etcétera, donde esté. También, ¿verdad? Aunque pueden utilizarse también otras técnicas, ¿verdad? Como cuál, bueno, que va más allá de los cuestionarios o los guías de entrevista. ¿Cuáles son? Bueno, básicamente las observaciones sistemáticas, ¿de acuerdo? Las observaciones sistemáticas, por ejemplo, y para que me sigan sigamos con el ejemplo, por ejemplo, cuando se realiza por ejemplo, observación de aves, ¿okay? Que básicamente, pues, nosotros, pues, lo que hacemos es ese, pues, muestreo, digámoslo así, en donde consiste en hacer
observaciones sistemáticas bajo un procedimiento, ¿verdad? Ya sea un conteo por puntos fijos, si fueran aves, o diferentes métodos que podríamos aplicar dependiendo de la especie que nosotros, o con la especie que nosotros estemos trabajando. Entonces también la observación sistemática podría o entra dentro de los métodos también de recolección. Este componente creo que es interesante porque lo que muestra esta tablita eh, es como un poco la comparativa, ¿verdad? Entre los diferentes métodos de administración de un cuestionario, ¿verdad? O cómo aplicar la encuesta. Entonces, por ejemplo, y porque yo sé que tal vez se ve mucho texto y mucha cosa, me voy a centrar en algunas columnas. En este caso, por ejemplo, aquí está el que es el autoadministrado individual, ¿verdad? Tenemos lo que es el autoadministrado grupal, el autoadministrado enviado por correo o paquetería, el autoadministrado por correo electrónico, la entrevista que es personal y la entrevista telefónica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando al finalizar un curso ustedes les envían, por ejemplo, la evaluación o le van a enviar, no sé, la evaluación de John, por ejemplo, después del curso, o al ir finalizando el curso, estaríamos hablando de que es autoadministrado enviado por correo electrónico, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes debe comprender perfectamente de qué le están hablando y poder ir llenando las casillas, cada una de las preguntas que le van a ir haciendo. Entonces, acá lo que viene es la tasa de respuesta, ¿ok? Incluso en las evaluaciones docentes, nosotros hemos notado que el autoadministrado que es enviado por correo electrónico, vemos que la respuesta es sumamente baja. En cambio, si por ejemplo, si John decidiera decir, mira, chicos, me llegó este paquete del Centro de Evaluación Académica y resulta que aquí van a venir unas encuestas. Estas encuestas yo se las voy a entregar a ustedes el día de hoy acá en el aula y necesito pues que me las puedan completar y al finalizar me las dejan acá en el escritorio para yo meterlas al sobre y remitirlas a la dirección de la sede, yo qué sé. Estaríamos hablando de un autoadministrado individual. Evidentemente aquí pues la tasa de respuesta sale que es media, pero un caso de esos donde hay una población cautiva debería ser pues alta o muy alta. Sí, John. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Estuvimos conversando antes de que entraste el hecho de que ustedes usaron redes sociales y correo electrónico y pareció que recibieron bastante respuesta en corto tiempo. ¿Cómo lograron hacerlo? Sí, sí, muchas gracias. Se logró, sí, las respuestas realmente hubo bastantes encuestas válidas, ¿verdad? Se lograron tener más de 1000 realmente en poco tiempo. Eh, Hicimos una, digamos, difusión, digamos, a nivel digamos, de redes sociales, principalmente también en páginas que tuvieran alto alcance, ¿verdad? De población. Este, y en algunos casos se fue siguiendo ese tema de la bola de nieve, por así decirlo, que es también como parte de un método, ¿verdad? Que básicamente pues consiste en que, bueno, a mí me llega la encuesta y pues yo trato de también suministrarla a otra persona que cumpla con las características que me están pidiendo a mí, ¿verdad? Entonces creo que fue un poco esos dos elementos, ¿verdad? También, vieras que hubo como un gran, ¿cómo le podemos llamar a eso, John? Como una gran disposición a colaborar, ¿verdad? No sé si por la situación en la que nos encontrábamos o por varias cosas, sí, pero sí hubo mucha disposición a colaborar como de las personas, ¿verdad? En las listas de correo electrónico que se enviaban también había buena respuesta, personas que nos contestaban que el estudio estaba muy interesante, que lo iban a compartir también con otras personas. Entonces, al final creo que pues, resultó en ese sentido bastante bien. Y yo creo que el hecho del confinamiento y que todos estaban como en casa o con sus ordenadores o sus teléfonos a una mayor disposición de tal vez no andar manejando, no estar como físicamente en sus trabajos, yo creo que todas estas situaciones propiciaron un poco esta situación, que de hecho es interesante porque si lo vemos, por ejemplo, en esta tabla, aún no se contempla, ¿verdad? O no se contemplaba para este momento este tema del utilizar, por ejemplo, redes sociales, que sí lo hemos estado ya evidenciando en varios artículos científicos, ¿verdad? En donde los investigadores tienen la encuesta y pues utilizan también estos medios como una forma de difusión y poder alcanzar respuestas.
Muy bien. Acá, igual, esta presentación yo se la voy a compartir a John para que la comparta, pase a ustedes y ustedes ya también puedan ir viendo un poquito de acuerdo a lo que vayan necesitando, pues ir pensando un poco en el tema también de los costos, ¿verdad? Que viene por acá. En muchos casos y sobre todo cuando son entrevistas personales, son más elevados porque muchas veces ocupamos desplazamientos, ¿verdad? Ocupamos impresiones de hojas o ocupamos una tablet, cosas así. Entonces, evidentemente los costos sí pueden ser un poco más elevados, ¿verdad? Y bueno, cuando son entrevistas telefónicas, se habla de que la profundidad de los datos obtenidos es baja, ¿verdad? Que tal vez es el punto ahí que no, como que todos son altos y es el único bajo, entonces llama la atención, principalmente porque la gente no está mucho al teléfono, o sea, una encuesta normalmente vía telefónica tiene el tamaño de los cuestionarios es mucho más corto, mucho más reducido, entonces, básicamente obedece un poco a eso, ¿verdad? Ahora con todo este tema también de los fraudes y toda esta situación, manejar el tema de las encuestas, de las entrevistas telefónicas también puede resultar un poquito más, digamos, más complicado para los investigadores, ¿verdad? Justamente por la resistencia que hay cuando a uno ya le empiezan a hacer muchas preguntas y a veces hay preguntas muy sensibles, ¿verdad? Como cuando a uno le preguntan sobre el nivel de ingresos y le empiezan a preguntar. Entonces, hay que tener también mucho cuidado sí, en la utilización de las entrevistas a nivel telefónico. Eh, Sobre las herramientas para recolección de datos, esta parte a mí sí me parece muy interesante porque a nosotros normalmente nos han enseñado, bueno, digo a nosotros, bueno, yo porque soy poquito más viejo, pero digamos, normalmente era el tema de las entrevistas o las encuestas en hojas de papel, ¿verdad? Y que uno anda por ahí pues con las hojitas aplicándolo, pero últimamente ha entrado pues una serie podríamos llamarle de herramientas o softwares que son súper útiles cuando nosotros ocupamos recolectar datos de encuestas, ¿verdad? Yo creo que voy a colocar algunos que ustedes de fijo han escuchado hablar y que de fijo completan cada vez que hay un concurso o cada vez que hay algún estudio exploratorio rápido que normalmente se trabaja, que es esta plantilla o la software de Google, que es ¿verdad? De Google Forms, que es como bastante intuitivo de utilizar, es gratis y permite un diseño básico, ¿no? De una encuesta. A mí particularmente no es como que me mate el uso de Google Forms. Sé que hay algunos mejores y por acá les coloco tal vez una recomendación que es el que he estado empleando últimamente que se llama Kobo Toolbox, ¿verdad? Que también es gratuito, que me parece que tiene un muchísimo mejor diseño que Google Forms y con la diferencia de que también guarda las ubicaciones geográficas en tiempo real, incluso cuando usted no tiene conexión a datos móviles. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, las encuestas que usted realice casa a casa o que usted realice en diferentes sitios de un parque nacional, a la entrada, a la salida, en la playa, en el final del sendero, en el mirador, usted puede ir registrando cada una de esas opiniones con coordenadas de latitud y longitud y entonces eso después le generará un mapa, ¿sí? Con cada una de las ubicaciones donde usted realizó la encuesta. De repente para algunos estudios esto no es importante, pero dependiendo de lo que uno esté analizando, por ejemplo, la opinión puede variar en función de dónde se la dan, ¿verdad? Entonces, si pensamos en un parque nacional, de repente no es la misma información que yo tendría en lugares que son muy concurridos del parque a lugares que son más solitarios, por ejemplo. Entonces uno ya puede ir con esto jugando un poco. También a nivel obviamente de recolección de datos, esta que de fijo la han escuchado, que es más de datos, digamos, podemos llamarle ecológicos, ¿verdad? Que es más que todo aplicada para conteos, censos y demás, que es esta de eBird. A nivel digital, de las que también se envían mucho, se trabajan mucho, está esta de SurveyMonkey, que es bastante útil. Para los que les gusta el tema geográfico, ¿verdad? Poder ir recolectando información geográfica en campo y que se vaya actualizando en tiempo real en la nube y poder luego trabajar con datos geográficos y que usted pueda hacer también ese tipo de encuestas. También les recomiendo esta que se llama QField, que es bastante útil y pues iNaturalist en el caso también de cuando trabajamos con especies vegetales, animales principalmente, pero
Para el tema, por ejemplo, de entrevistas en campo, y que ustedes puedan ir completándolas en su teléfono celular, sin uso de papel y sin uso de tablets, Q Toolbox funciona bastante bien. Ustedes no solo la pueden ir ingresando de manera, pues, encuesta a encuesta, sino que también la pueden enviar el enlace y es bastante fácil de completar. Bueno, eso como para pensar un poquito en algunas herramientas. Y bueno, obviamente hay muchísimas herramientas y de fijo para algunos casos incluso hasta mejores. Sobre el tema de las herramientas de análisis de estas encuestas, que ese es otro gran punto, ¿verdad? Porque muchas veces no solamente es el tema de, aplicamos las encuestas y luego es, ok, ¿cómo las vamos a analizar? Entonces, el análisis es parte de lo que uno tiene que contemplar cuando hace un procedimiento o un planeamiento de aplicar una encuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros no estamos pensando en el análisis, nos es muy fácil entonces hacer muchas encuestas con preguntas abiertas, por ejemplo. Y después de que tenemos un montón de preguntas abiertas, entra una gran interrogante. Cuando yo tengo 300 encuestas con 5 preguntas abiertas cada encuesta, es donde yo empiezo a decir, bueno, ahora cómo empiezo a codificar esto, cómo lo voy a comenzar a analizar, existe algún programa o algún software que me pueda ayudar un poco en esos trabajos. Entonces, la respuesta pues es sí, y evidentemente es algo que hay que pensar a priori. Entonces, evidentemente, creo que todos lo hemos usado, que son como, sobre todo, análisis de estadística descriptiva, ¿verdad? Muy ultra básica, básicamente son frecuencias, lo que me saca a mí Google Forms, ¿verdad? Que es como un reporte que me tira al final de la aplicación de una encuesta, pero como les digo, a nivel muy descriptivo y a nivel prácticamente de análisis de frecuencias, porcentajes. Después, en el caso de iNaturalist, la misma plataforma lleva a cabo ya como unos análisis también muy básicos, pero recordemos que la información de iNaturalist yo también la puedo descargar directamente de la plataforma de Global Biodiversity Information Facilities. Entonces, esa información ya yo después la puedo trasladar en un documento Excel y trabajarla a mi gusto. Por ejemplo, una de las herramientas quizás más básicas, más utilizadas, que es Microsoft Excel, que, bueno, y que ya está siendo muy rebasada, ¿verdad? Por otros programas que vienen. A algunos les gusta más el uso del SPSS, por ejemplo, para el componente de análisis, que es bastante factible para explorar algunos tests, ¿verdad? Que se pueden hacer. Algunos otros les gusta más el tema del Atlas T, ¿verdad? Que el Atlas T es súper versátil, lo podemos aplicar mucho cuando tenemos preguntas abiertas, ¿verdad? Entonces, es un software que brinda muchísima ayuda cuando ustedes tienen preguntas abiertas, ocupan generar categorías, ocupan hacer relaciones entre categorías, analizar un gran volumen de documentos, puede analizar audios, puede analizar videos, puede analizar documentos, en fin. Y luego están uno de los softwares, todos estos softwares que he ido mencionando, de cierta manera, son softwares que nosotros le llamamos software de clics, ¿no? De cliquear. O sea, usted cliquea y pues va haciendo. Este que les presento acá, que hay varios, pero digamos que es uno de los más conocidos, que es R, ya este software ya no es de clics. Este software sí ya, digamos, lo trabajamos a nivel de teclado y ya es un software que se basa en componentes de programación, pero que son súper potentes, sobre todo para temas gráficos, para temas de análisis. Entonces, lo que a usted le puede llevar un buen rato trabajando en Excel para sacar un test, en R, pues simple y sencillamente es pues correr un pequeño código y obtener las gráficas. Entonces, esos son algunos, ¿verdad? Obviamente existen más, pero para tenerlos en cuenta. Esto que está acá es un poquito del procedimiento, ¿sí? Como esta es la forma como el planeamiento, ¿verdad? Al momento de llevar a cabo una encuesta, ¿verdad? Entonces, nosotros acá, un segundito por acá, lo que tenemos es que, bueno, hay diferentes etapas. Por un lado, vamos a ver acá, un segundito. ¿Okay? Desde lo que es la identificación lo cuales van a ser los usuarios de la encuesta, es decir, sería responder la pregunta a quién yo le estoy dirigiendo la encuesta, ¿verdad? Que creo que es lo primero que nosotros ocupamos resolver. Son personas de la comunidad, son miembros de una empresa, son visitantes, ¿verdad? Son usuarios de un recurso.
Por otro lado, especificar con los usuarios el tipo de información que se requiere, es decir, qué necesito yo de ellos, qué tipo de información yo requiero de ellos. Luego nos planteamos el problema, ¿verdad?, que yo quiero resolver, la pregunta de investigación, qué es lo que yo quiero resolver, determinar los tópicos y las variables que se van a medir, ¿verdad? Que aquí sería justamente donde nosotros entramos a determinar qué elementos yo voy a considerar. La edad la vamos a considerar la procedencia de las personas, de dónde vienen, hacia dónde van, ¿ok? Establecer quiénes serán entrevistados, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra unidad de análisis, el muestreo o nuestra N, ¿verdad? Nuestra muestra, ¿verdad? Tenemos que determinarlo. Definir cómo será administrado el cuestionario. Lo vamos a enviar en línea, lo vamos a enviar por correo electrónico, lo vamos a difundir por redes sociales, lo vamos a hacer cara a cara, lo vamos a aplicar autosuministrado, etcétera, etcétera. Integrar al equipo que llevará a cabo la encuesta. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque básicamente muchas veces nosotros tenemos que hacer reclutamientos, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer reclutamientos de las personas que van a conformar el equipo encuestador. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando son estudios extensos, nosotros ocupamos básicamente hacer capacitaciones para que la gente comprenda el instrumento. Cualquier duda que surja a raíz de la aplicación del instrumento se pueda resolver y para poder hacer una buena cadena de custodia también de la información. Determinar qué recursos son necesarios para conducir la encuesta, ¿verdad? Necesito cuánto papel, necesito transportar la gente, necesito tablets, ¿qué más voy a requerir? Establecer si se usa un instrumento existente, ¿verdad? O si se genera uno nuevo, ¿verdad? Ahorita, pues, hay mucha información, muchos artículos científicos en donde uno se puede apoyar, ¿verdad? Entonces les comento, cuando ese artículo fue publicado, este que ustedes vieron, un investigador, creo que de Australia, se comunica conmigo y me dice que a él le gustaría que yo le pudiera ayudar para darle como el archivo RAW, por decirlo así, de la encuesta, es decir, la base, ¿no?, de la encuesta, no, o sea, no el cuestionario, sino la plataforma y todo donde yo lo utilicé, porque me dijo que él lo quisiera ver para ver si lo podía aplicar tal cual o si puede hacer como un tipo de réplica ya o si le hacía adaptaciones, modificaciones como al instrumento, ¿ok? Entonces, digamos, esto muchas veces lo encontramos en los materiales complementarios de las publicaciones científicas, ¿verdad? Entonces hay una parte que viene como de materiales complementarios y en algunas ocasiones los investigadores colocan por ahí el enlace o colocan la encuesta que aplicaron, justamente por esto, ¿verdad? Para ver si puede ser también utilizada por otros investigadores. Determinar la forma en que los datos e información de la encuesta van a ser analizados y reportados. Esto es importante hacerlo antes. A veces uno, a ver, cuando no tiene tanta experiencia, muchas veces genera la encuesta, la aplica y una vez que usted tiene todos los datos, usted va a empezar a ver cómo los va a analizar, ¿verdad? Y es donde usted se da cuenta de que usted dice, mira, yo hubiera preguntado esto y se me fue, porque si hubiera preguntado esto, esto me hubiera servido para poder explicar esto o para poder analizar también esto, pero lo que pasa es que ya es muy tarde y ya en ese momento ya no se puede hacer nada. Entonces, sí es como importante que ustedes lleven o sepan cómo se va a analizar esos resultados y lo que ustedes, las variables que están usando son suficientes. Construir el instrumento como tal, ¿verdad? Que ese sería este paso que les comento. Este es el momento de las modificaciones, ¿verdad? Este es el momento de incluir cosas. Luego, esto es muy importante, llevar a cabo la prueba piloto, ajustar el cuestionario y procedimientos. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es simplemente ver si el cuestionario funciona, si el cuestionario se comprende, se entiende. Algo que podríamos aplicar acá es poder aplicar una pequeña muestra de este cuestionario y aplicar alguna prueba de consistencia interna, ¿verdad? Que podría ser un alfa de Cronbach, para ver si el cuestionario pues realmente es consistente, si las respuestas realmente son consistentes, si hay consistencia interna del instrumento. Entonces, este sería un buen momento para definir eso, para saber, entender y saber eso. ¿Por qué? Porque si el alfa de Cronbach me está dando, por ejemplo, por debajo del 0.80, este es el momento para yo poder hacer ajustes en algunas de las preguntas. No ya después, cuando ya yo tengo 100 encuestas realizadas, determino al final el alfa de Cronbach y ya yo sé que los valores no me están dando ajustados por lo menos entre 0.8, 0.9, etc. ¿Ok? Luego se viene la etapa de recolectar los datos, ¿verdad? Que es la etapa más, a veces la etapa más bonita
y a veces, y evidentemente también es la etapa más complicada, la que a veces lleva un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? En ese sentido. Luego se viene la etapa del análisis de los datos, que es la que particularmente a mí me gusta más. Luego se viene la revisión de los resultados con el equipo de investigación y por último la elaboración del reporte, ¿verdad? Que se puede transformar en un artículo, en un reporte técnico, en una nota, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces eso como para tenerlo en cuenta un poquito ese procedimiento y que no nos vayamos a veces nos adelantamos mucho a lo que queremos hacer y a veces pues hay que ir como quemando las etapas. A nivel de costos, la encuesta obviamente es un diseño investigativo que se considera que es de un costo relativamente bajo, ¿verdad? Y se implementa de una manera más o menos rápida, ¿verdad? En el caso particular del artículo que se trabajó, pasó en ambas situaciones, ¿no? El costo fue pues relativamente bajo, o sea, muy bajo, y realmente se logró implementar, pues digamos, de una manera rápida, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, encuestas vía telefónica, pues obviamente el costo se eleva un poco más, ¿verdad? Pero podemos obtener la información de manera inmediata, o sea, es como uno por otro, ¿verdad? Entonces, digamos que a nivel de costos es relativamente bajo, pero ese bajo a veces es dependiendo de cuánto yo tenga que viajar para aplicar encuestas y cosas así. Algunas encuestas presentan más bajos costes que otras, como ya lo vimos en la tabla anterior, y aquí nosotros tenemos que considerar muchas veces elementos que nadie muchas veces nos dice, ¿verdad? Que es el hecho de pagar a las personas que nos van a ayudar a hacer la encuesta si nosotros no podemos solos. Por ejemplo, si ustedes van a ir a un lugar, a una comunidad, ustedes pueden valorar y decir, ok, yo aplico la encuesta solo, pero si la aplico solo y tengo que aplicar 100 encuestas, tengo que ir al lugar, qué sé yo, tengo que ir 3 veces. Entonces me tengo que costear 3 veces los viáticos, la alimentación y todo. Ahora, ¿qué puede resultar más barato? ¿Qué pasa si le pago a una persona y ya no tengo que ir 3 veces, sino que tal vez lo podemos hacer en 2 veces? Entonces, usted empieza a sacar un poco el tema de costos, etcétera, etcétera, y entonces usted ya puede hacer un balance entre qué le puede ser más funcional con respecto a este tema. Entonces yo creo que es una cuestión que hay que analizar muchas veces. Muy bien, algunos ejemplos rápidos, ¿verdad? Todos van como con el enlace para que los puedan ya acceder en forma más extensa, ¿verdad? Pero ejemplos donde se han aplicado encuestas, se aplican encuestas y se han utilizado para generar perfiles principalmente, ¿verdad? Que es una de las características a nivel descriptivo de las encuestas. Entonces vamos a empezar con del perfil de viaje del turista que visita el Caribe Sur de Costa Rica, ¿verdad? Que es un informe preliminar de resultados, se determina este perfil de viaje del turista que visita Puerto Viejo, y aquí me voy a centrar en algunos aspectos de los que hemos ido hablando, de los que he ido comentando. Uno, dice, para la obtención de los datos se desarrolló una aplicación de cuestionarios, que como vimos es el método por excelencia, ¿no? La herramienta por excelencia, con preguntas cerradas en su mayoría. ¿Ok? Esto lo que nos está diciendo básicamente es que las opciones que la persona nos va a marcar ya están predeterminadas y obviamente conllevan un análisis, digamos, más rápido, ¿verdad?, de la información. Y en su mayoría lo aplicaron mediante la técnica de la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuestionario no fue autosuministrado, sino que el cuestionario se hizo cara a cara. ¿Ok? Entonces, ya por ahí tenemos un par de pistas de cómo se hizo. Se aplicó solamente en el caso de Puerto Viejo, y aquí me quiero centrar en algunos elementos que ya hemos ido comentando, perdón porque tiene mucho texto. Dice que la muestra fue una muestra representativa, ¿ok? Entonces, lo que eso nos está diciendo es que pues se aplica un método, digamos, probabilístico en este caso, ¿verdad? Dice que tiene un error estimado del 5 y un nivel de confianza del 90%. Lo que sucede acá es que dice que no hay un informe oficial de visitación en Puerto Viejo. Entonces la muestra se designó basada en una metodología de criterio experto, tomando como base el último informe de visitación del Parque Nacional Cahuita. ¿Okay? Es decir, es un dato bastante indirecto, pero fue el que ellos trabajaron, que ese dato estaba en 65.590 visitantes residentes y no residentes, o sea, de nacionales y extranjeros. Según el criterio experto de profesionales de diversos campos, la tasa de visitación tiene un aumento del 25%, y eso representaría una visitación promedio de 81.987. Entonces, los datos con base en eso se determina entonces esa muestra. Los datos recolectados fueron sistematizados y analizados mediante el programa SPSS. Entonces, básicamente,
en eso me quería un poco centrar, ¿verdad? Sobre algunos de esos elementos que consideraron para efectos de generar este perfil. Sobre lo que es la presentación de la información, pues básicamente los principales gráficos que utilizaron, de esto yo le quisiera pasar un documento a John que salió hace poco muy interesante sobre las mejores selecciones de gráficas según el tipo de información que uno quiera presentar. Está súper bueno, pero bueno, básicamente aquí fueron gráficos de pastel, tablas, ¿verdad? Y gráficos de barras. Creo que anduvo por ahí en esas 3 líneas, ¿verdad? En donde mostraban cuestiones que alguna información es muy lo que llamamos la información sociodemográfica, ¿verdad? Que esta información uno podría decir, de hecho lo puse en una diapositiva más adelante, que es información prácticamente obligatoria que un cuestionario debería de llevar, ¿ok? Digamos, un cuestionario no debería, digamos, olvidar incluir la información sociodemográfica, ¿verdad? Es decir, quién me está contestando, de dónde viene la persona que me contesta, no sé, y hay otra información que uno podría preguntar, ¿verdad? Algunos preguntan el estado civil, en algunos casos se pregunta el género, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí es como importante. Luego, aquí se viene, por ejemplo, la distribución de la población extranjera según su nivel de ingresos, distribución de la población según su zona de procedencia. Vemos que principalmente las zonas se visita, bueno, a partir de europeos, norteamericanos, y bueno, y América Central y América del Sur bastante parejo. O sea, la idea no es presentar, obviamente, estos resultados, es nada más como la muestra de cómo presentan también un poco la información, el tipo de turista según el método de hospedaje utilizado y un poquito sobre la distribución de la población según las actividades que realizan en el Caribe, es decir, qué le gusta realizar más. Entonces, básicamente, obviamente hay mucha más información, muchas más gráficas, y ya tienen algunos criterios o algunas formas de generar ya un perfil del visitante de estas zonas. Ya por lo menos tienen alguna información base que les permite, entender un poco al visitante y, por lo tanto, generar algunas medidas de trabajo en función de la atención al visitante, al turista. Después, no me voy a extender mucho porque ustedes lo deben conocer bastante, que es del perfil de observador de aves de Costa Rica. Creo que se hizo uno también para extranjeros y que básicamente, bueno, en el documento tal vez sí no lo logré encontrar, ¿verdad? Como un poco el método, por lo tal no venía como descrito, pero por lo que yo recuerdo de cuando se estuvo trabajando un poco este tema del perfil de aves, creo que se utilizó el método, bueno, uno de los métodos utilizados fue el de compartirlo vía redes sociales, porque por lo menos yo recuerdo haber completado uno de los cuestionarios que se compartieron vía, en este caso, red social Facebook. Y bueno, y básicamente acá se fueron determinando un poco algunas de las características, que cuáles son hardcore, que cuáles son más ocasionales, etcétera, etcétera. Y obviamente un montón ya de elementos que a nivel gráfico, de hecho, quedó muy atractivo este informe realizado por, no sé, creo que Costa Rica Birding, algunos, bueno, ahí está Silvaria, Diego Ramírez, etcétera. Entonces, también pues lograron determinar este perfil con base en encuestas. Y también están las encuestas que efectúa el Instituto Costarricense de Turismo. Me quiero tal vez entrar en algunos detallitos importantes, ¿verdad? Como que se aplican a nivel periodicidad anual. ¿Cuál es la intención? Conocer el perfil de las personas no residentes que visitaron Costa Rica, pero que salieron por el aeropuerto Juan Santamaría. Es decir, es muy, muy puntual, muy estratificada en ese sentido. Y lo que querían saber, ¿cuáles son las variables? El motivo de viaje, cuál fue la modalidad de viaje, la manera en que se interesó, quién acompañó, actividades realizadas, un poco la estadía media, el gasto medio, etcétera. Y el periodo de forma continua durante todo el año, entrevista personal directa, ¿verdad? Es decir, no fue autosuministrada. Y bueno, viene un poquito del lugar, ¿verdad? Tipo de muestreo aleatorio y desproporcionado, estableciendo cuotas mínimas para los principales mercados. ¿Qué quiere decir desproporcionado? Básicamente desproporcionado significa que por decirlo así, que no se aplicó la misma cantidad de encuestas, por ejemplo, para estadounidenses que para canadienses, o que estadounidenses para mexicanos, sino que simple y sencillamente pues, se pudieron haber aplicado más encuestas para personas de un país que para otro, ¿ok? Pero se tenía como una cuota mínima por nacionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Se trabajó con 1.486 personas en ese momento para el año 2021.
de estas entrevistas cara a cara. Y dice, bueno, que más bien que en 2021 se aplicó para una muestra más pequeña, es lo que menciona acá. ¿Ok? Y así fue como establecieron un poco la muestra y ya vienen algunos de los datos, ¿verdad? Un poco sociodemográficos, los grupos de edad y demás, y un poquito ya sobre los temas de gasto, de qué actividades realizaron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tal vez el aplicar, hacerlo en las salas de espera del aeropuerto, pues, pues resulta un poco factible en términos de que la gente está ahí como esperando. Ahora con este tema de la cuestión tecnológica también mucha gente está muy ida en sus cosas, entonces a veces también es un poquito complicado que le contesten encuestas y ahorita les voy a comentar una anécdota rápida. Tipos de preguntas, ahorita ya para no irme a extender demasiado, pero bueno, tipos de preguntas. Básicamente, bueno, vamos a distinguir de dos tipos, ¿verdad? Las cerradas, cuando vamos a contener o tienen categorías, opciones de respuesta que ya han sido previamente delimitadas, ¿ok? Es interesante porque las preguntas cerradas normalmente surgen de preguntas abiertas, ¿verdad? Porque uno normalmente para establecer una pregunta cerrada ya tiene que haberse preguntado a previo cuáles pueden ser las posibles respuestas, pero eso solo uno lo va a obtener a través de un análisis de una pregunta abierta. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pueden ser dicotómicas cuando solamente hay dos posibilidades de respuesta, o sea, una u otra, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones se pueden incluir varias opciones de respuesta, o sea, no son de respuesta única, sino de opción múltiple, ¿verdad? Y bueno, estas deben recoger todas las posibles respuestas. ¿Qué es lo que sucede y por qué marco esto? Estas deben recoger todas las posibles respuestas, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se pregunta por el género, si se quiere poner, por ejemplo, masculino o femenino, debería colocarse una alternativa más, que podría ser, en este caso, no sé, no respondo. ¿Okay? Que muchas veces no se hace. Entonces, por ejemplo, si la persona no quiere responder ni masculino ni femenino, pues tiene la opción también de responder no sé, no respondo. ¿Ok? Entonces, por eso se habla de que deben recoger todas las posibles alternativas que se puedan establecer. De hecho, todas las preguntas desde mi perspectiva deberían de tener la opción no sé, no respondo porque por una cuestión también de respeto a qué contesto y qué no. Cuando son formularios en línea, a veces esto se viola mucho porque uno puede a veces hacer los formularios de tal forma que las preguntas, las respuestas a ciertas preguntas sean obligatorias, ¿verdad? Entonces, si la opción no sé, no respondo viene entre las opciones, pues usted tiene que marcar la opción, no queda más, para poder seguir con el cuestionario. Entonces, son pequeños detalles. Entonces, por ejemplo, ¿estudia usted actualmente? Sí, no. ¿Ok? ¿Cuál es su puesto que ocupa en su empresa? Bueno, aquí podría poner alguna de todas o podría algunos cuando son empresas donde a veces hay más de un puesto, hay recargos, entonces uno podría marcar varias alternativas. ¿Ok? Hay preguntas cerradas en las que el participante puede seleccionar también más de una opción o también, eso es lo que les hablaba también de la multirespuesta, ¿verdad? Por ejemplo, esta familia tiene en el hogar, entonces se puede marcar varias alternativas. Cuando uno hace esto, tiene que saber que si lo va a hacer en línea, tiene que hacerlo con un cuestionario que le permita esto, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces yo he completado cuestionarios en donde uno puede llenar varias casillas, pero solo puede completar una, por ejemplo. Entonces eso obedece a un mal diseño del cuestionario, básicamente. Entonces son detallitos, por eso es que las pruebas son importantes, las pruebas del cuestionario antes de socializarlo. En ocasiones el encuestado tiene que jerarquizar opciones, ¿verdad? En otras preguntas se debe designar un puntaje a diversas cuestiones. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta que está acá, ¿verdad? En la pregunta que vemos acá más hacia la izquierda, se tiene que seleccionar un máximo de 3 opciones, ¿ok? Entonces, esto cuesta mucho cuando es autosuministrado, se lo digo por experiencia propia. Este fue un cuestionario que yo he aplicado y me pasó mucho que yo lo revisaba y la gente me marcaba más de 3 opciones, ¿verdad? Entonces era un problema porque entonces me marcaba más de 3 y entonces ese cuestionario para esta pregunta era como que quedaba ciertamente inválido tal como yo lo estaba manejando porque ya no me cumple lo que yo quiero hacer acá, que es como decir, ok, una jerarquización de cierta manera de lo que, digamos, de los principales aspectos que motivaron la visita al lugar. Y en cuanto a lo que es el puntaje, ¿verdad? Entonces, ya podemos establecer acá en esta otra categoría, por ejemplo, lo que son las famosas escalas, ¿verdad? Las escalas también de estas de Likert que podríamos utilizar, etcétera, etcétera, en donde la persona también tenga que situarse en alguna de todas las escalas suministradas.
En otras preguntas, muchas veces uno debe anotar una cifra dentro de un rango determinado, ¿verdad? Por ejemplo, aproximadamente cuántos minutos dedica diariamente a hacer deporte entre semana, es decir, de lunes a viernes, ¿verdad? Estas aclaraciones son súper importantes, ¿sí? Porque a veces las preguntas tienen que ser muy claras, es una de las características de una pregunta en una encuesta. Entonces, aquí pues simplemente hay que colocar un número como tal, ¿ok? En algunas más, el encuestado se ubica, ya les mencionaba, también se puede ubicar en una escala, como en este caso, ¿verdad? En donde básicamente debe establecer de 1 a 5, ¿sí? En este caso, cómo valora el nivel de hacinamiento en cada uno de los lugares de este parque nacional al momento de la visita, ¿verdad? Básicamente, pues de 1 a 5, en la entrada al parque, en el centro de visitantes, en la playa, miradores, senderos, etcétera. Y tener siempre la opción de no sé, no respondo en caso pues de que no aplique o pues simplemente pues sí, no quiera o no desee responder alguna de las preguntas. En el caso de las preguntas abiertas, ¿verdad? No delimitan de antemano las alternativas de respuesta. Aquí tenemos un problema, ¿sí? Y es que muchas veces las categorías de respuesta son muy elevadas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la motivación de estudiar? Muchos me van a decir, yo podría estar pensando en unas 5 categorías, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que las categorías, de cuáles son las motivaciones de ustedes para estudiar, por ejemplo, de repente las pueda manejar, ¿verdad? Pero de repente si ustedes hacen una consulta en donde las opciones pueden ser demasiadas, entonces ahí al momento de hacer el análisis va a ser un poco más complejo, va a ser un poco más complicado. Entonces hay que tener pues algún cuidado, ¿verdad? ¿Por qué asiste a psicoterapia? ¿O qué opina de las medidas de apoyo a la población? Que, etcétera, etcétera. Pueden haber múltiples cosas ahí. Entonces hay que tener como probar, ir midiendo esas opciones de respuesta. Eso que yo les decía, tal vez antes de hacer una pregunta abierta, uno podría ver si la pregunta podría ser cerrada. Entonces, por ejemplo, esto es como una forma de hacer una transición de una abierta a una cerrada. Por ejemplo, ¿por qué razón terminó su relación con su pareja sentimental o novio? ¿Lo ve? Es una pregunta abierta. Entonces, cualquiera de ustedes podría decir, bueno, fue porque me fue infiel, es porque no me prestaba atención, es porque ya no me sentía, no sé, enamorado. O sea, pueden haber muchas alternativas ahí. ¿Ok? Vea aquí, por ejemplo, era muy celoso, dejé de amarlo, no me escuchaba, bebía mucho, etcétera. O sea, ya hay como un kit de posibles respuestas. No quiero decir que no pueda haber otra, pero hay un kit de posibles respuestas. Y ese kit de posibles respuestas me permite a mí generar como unas categorías, ¿verdad? Entonces, a esta pregunta, ¿por qué razón terminó su relación con su pareja? Yo podría transformar estas categorías a un número menor, ¿verdad? Ya no lo ama porque es celoso, falta de comunicación, falta de consideración, infidelidad del maltrato, sus adicciones, y podría poner otro específico, ¿ok? U otros específicos, ¿ok? Entonces, de esa manera, créanme que me ahorré bastantes horas de análisis de datos solamente con un cambio de ese estilo. Características deseables de las preguntas, ¿verdad? Claras, precisas, comprensibles para los sujetos encuestados, que no hayan ambigüedades, que no se utilicen términos extraños, deben ser breves, o sea, usted no debe cansarse leyendo la pregunta, es la idea, entonces deben ser muy puntuales, deben formularse con un vocabulario simple, directo y que sea familiar para los participantes. Y cuando me refiero a familiar, no me estoy refiriendo a que tengamos que dirigirnos con términos súper informales, que incluso más bien puedan entrar en regionalismos que algunas otras personas no comprendan. No pueden incomodar a la persona encuestada, ni ser percibidas como amenazantes, ni nunca tampoco se debe sentir que se le enjuicia, ¿verdad? Por ejemplo, al hacerle una pregunta, no sé, que tiene mucho tacto, por ejemplo, una persona que pueda tener alguna adicción, ¿verdad? O que esté siendo acusado de alguna situación, es decir, se tiene que trabajar mucho este tema de cómo se plantea. Debe referirse preferentemente a un solo aspecto o a una relación lógica, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Como que si usted va a hacer una pregunta y usted va a decir, no sé, le gusta ver radio, por ejemplo, no sé, le gusta practicar deporte y observar televisión, ¿verdad? Es como que tiene dos preguntas en una, que puede ser una posible respuesta nada más porque de repente solo me gusta ver televisión. Entonces,
en ese sentido. No pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente, ni evidencia comprobada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir, no sé, creo que viene un ejemplo más adelante, ¿verdad? Pero es como decir, según la Organización Mundial de la Salud, hay una probabilidad más alta en las personas que fuman para poder tener cáncer de pulmón. Usted considera que fumar es dañino para la salud, ¿verdad? Entonces, estoy utilizando una evidencia científicamente comprobada y luego realizo la pregunta. Entonces, pues eso tampoco cobra sentido en una pregunta de este tipo, en una encuesta. Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. Más adelante les puse un ejemplo. No deben hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes. Y en las preguntas con varias categorías de respuesta y cuando el entrevistado solo quiera elegir una, llega a ocurrir que el orden en que se presentan dichas opciones afecta las respuestas de los participantes. ¿Okay? Y entonces, para que no nos quedemos solo en lo teórico, puse algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, pregunta confusa. Dice, votará en las próximas elecciones, ¿verdad? No dice votará por quién, no dice nada. Entonces, un término más preciso. En las próximas elecciones, del 10 de noviembre, para elegir alcalde tal, ¿piensa ir a votar? Entonces, es una forma más clara, más directa, más precisa de poder presentarlo. Por ejemplo, cuando hay dos o más conceptos, ¿verdad? ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio del comedor y el servicio médico? La pregunta no tiene sentido. Tiene dos respuestas. Si me lo están planteando de una forma cerrada, yo pueda que esté muy satisfecho con el servicio de comedor, pero me sienta muy insatisfecho con el servicio médico. Pero la pregunta no me está dando alternativas. Entonces ahí yo tendría que separar ese tipo de preguntas. Cuando hay demasiadas palabras, que era lo que les decía, o sea, leer ya se hace cansado. Dice, como usted sabe, y viene una extensión súper larga, entonces hay que recuerden hacerlo de manera bastante resumida. Cuando la pregunta es negativa, ¿verdad? Los estudiantes no deben portar o llevar armas a la escuela. Digamos, se está planteando de una forma completamente negativa. Sería la pregunta de manera más correcta sería, ok, ¿los estudiantes deben o no portar armas en la escuela? Esa es la verdadera pregunta, eso es lo que usted verdaderamente quiere indagar. Posteriormente, cuando se contiene jerga lingüística, ¿verdad? En el caso de nosotros sería el tema del pura vida, el tema de que chiva, yo qué sé, las palabras que se utilicen, claramente pues no deberían ser aplicadas en encuestas, ¿verdad? Y cuando se traslapan categorías de respuesta, esto pasa mucho, es un error como muy de principiantes tal vez, como por ejemplo acá, que se pide la edad y 18, 19, 19, 20, o sea, si yo tengo 19, ¿qué marco? ¿Verdad? Entonces ahí a veces eso también como que sucede. Entonces esas categorías, digamos, deben ser excluyentes una de la otra. Y bien, ya para ir cerrando, por ejemplo, cuando las categorías de respuesta no tienen un balance, ¿verdad? Por ejemplo, acá me preguntan, ¿en qué medida está usted satisfecho con su superior inmediato? Y viene, insatisfecho, medianamente satisfecho, satisfecho y sumamente satisfecho. Es decir, la pregunta me está tirando las respuestas para que yo diga que de cierta manera estoy satisfecho. Solo hay una pregunta en donde yo podría expresar insatisfacción. Entonces, evidentemente acá se debería tener un sumamente insatisfecho, más bien insatisfecho, y una término medio, ni satisfecho ni insatisfecho, por decirlo así, como para generar un balance. Incongruencias entre la pregunta y las opciones, ¿verdad? Esto sucede mucho también en las escalas de Likert, ¿verdad? Como por ejemplo ¿en qué medida está usted satisfecho con su superior inmediato? Muy poco importante, poco importante. Entonces, también me he topado con encuestas con ese tipo de errores, ¿verdad? Como que uno dice que vacilón, las opciones de respuesta no son como consistentes con lo que se me está preguntando, ¿verdad? Entonces, las escalas de Likert, estas que van normalmente de 1 a 5, aunque hay otras variantes de 7 categorías y hasta 10, normalmente pues utilizan este tipo de rango, ¿verdad? ¿Qué tan satisfecho? Bueno, malo, muy malo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, creo que para adelantar acá rápidamente, la utilización de términos en otro idioma también está un poco complicado dependiendo a quién yo lo vaya a trabajar, ¿verdad? Entonces la idea es que básicamente pues todos me puedan comprender a mí las preguntas que yo haga. Las preguntas llamadas demográficas o de ubicación del participante encuestado son prácticamente obligatorias en un cuestionario. En el caso, por ejemplo, de que si yo lo aplico a una empresa, ¿verdad? Pueden haber otras preguntas que pueden ser consideradas sociodemográficas que podrían ser interesantes conocer, como por ejemplo, ¿dónde trabaja? ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la empresa? ¿Cuál es el área donde trabaja? ¿Cuál es el área funcional? ¿Verdad? Entonces hay algunas de esas preguntas sociales, sociodemográficas, que también pueden ser interesantes a nivel interno de empresas. Y
Alternativas también a las encuestas. Me quiero referir un par de minutos a eso. Y les voy a comentar una experiencia personal. Cuando yo empecé a hacer mi tesis de doctorado, se vino el tema de la pandemia, justamente. Y yo estaba aplicando encuestas de Manuel Antonio para ese periodo de tiempo. Yo arranqué a hacer encuestas alrededor de enero de 2020 y la pandemia se vino 2 meses después. Es decir, yo tenía a ese momento todavía pocas encuestas realmente efectuadas en el parque. En el parque estaba siendo sumamente difícil aplicar las encuestas porque la gente no quería llenar las encuestas. Se estaban aplicando a la salida del parque y la gente era como que iba muy sofocada, iba muy calurosa, tenía muchas ganas ya de salir y la gente tenía mucha resistencia a completar encuestas realmente. Y bueno, al final el tema fue que se vino la pandemia, ya no habían visitantes, era como, ok, ya no hay encuestas, ya no hay a quién aplicarle encuestas en este momento, ¿qué hacemos? Y claramente tuvimos que buscar una alternativa. Y esa alternativa fue un poco complicada porque me exigió buscar sobre otros temas que no conocía y muchas veces pues esas cosas a veces también son buenas. Entonces, tal vez el título de esto no esté tan bien como que sea una alternativa a la encuesta, pero en mi caso sí me funcionó así, ¿de acuerdo? Entonces, no quisiera como generalizar el tema en función de eso, fue más una cuestión personal, ¿sí? Que yo lo utilicé como una alternativa. Ustedes saben que hay alguna información que es de opinión del visitante de un parque nacional o de un destino o de una empresa, etcétera, de turismo, que es una opinión que él da sobre qué le parece el servicio, ¿ok? Y es digamos que puede funcionar como encuesta por 2 razones. Una, porque la persona tiene la posibilidad de calificar el lugar en una escala de Likert de 1 a 5, ¿sí? Donde 1 es más malo y 5 es lo mejor. Y además viene un espacio para agregar comentarios. Es decir, estamos ante una pregunta abierta y ante una pregunta cerrada. ¿Sí? Y eso que les estoy comentando básicamente es TripAdvisor. ¿De acuerdo? Entonces, TripAdvisor, pues se generan perfiles de los lugares. ¿Sí? Y bueno, ustedes lo saben, ¿no? Uno pues ingresa, le da la calificación que considera y luego, si gusta, hace un comentario. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hice fue utilizar la herramienta de TripAdvisor como, por decirlo así, como una fuente de datos secundarios para analizar los temas las variables que yo quería en algún momento analizar. Obviamente, las variables variaron mucho, cambiaron mucho, porque TripAdvisor no era como que no iba consonante con lo que yo estaba trabajando directamente, entonces yo tuve como que utilizar lo que me sirvió de TripAdvisor, por decirlo así, y acomodarlo un poco a lo que yo quería analizar. Entonces, básicamente utilicé 2 perfiles de TripAdvisor, utilicé el del Parque Nacional y utilicé el de Playa Manuel Antonio, ambos perfiles, ¿de acuerdo? Entre ambos perfiles, que eran los 2 perfiles como que más opiniones tenían y como los que estaban más asociados al parque, logré, digamos, hacer un barrido de toda la información que había y eso eran alrededor de unas 12.400 opiniones, ¿ok? Que digamos que es bastante la información que había. Había más información para la playa Manuel Antonio que para el parque, evidentemente porque la playa es como el principal atractivo del parque, o sea, es el atractivo más jerarquía del parque. Y nosotros lo que trabajamos con esto fue algo que se llamó web scrapping. El web scrapping es como, simple y sencillamente, es como un poquito de programación y es como poder hacer un barrido de toda la información que está contenida en una página web, ¿ok? Entonces, se hizo el código en Python y se corre y se obtienen todas las opiniones que habían sobre estos 2 perfiles, que eran estas 12.400 opiniones. Después de eso, esa información se traslada a un archivo en Excel, ¿de acuerdo? Y se utiliza Google Translate para que todas las opiniones se puedan quedar en un solo idioma, ¿ok? Entonces, había información en árabe, en portugués, en italiano, en francés, todo debía quedar en un solo idioma, que era el inglés. Una vez que esa información ya se tiene en un archivo Excel traducida, o sea, todas las opiniones en un mismo idioma, mediante esta librería que se llama de UPy, esas se convirtieron en las ubicaciones de cada participante en coordenadas geográficas. Es decir, cada participante, por ejemplo, si yo hago una publicación, entonces mi perfil va a estar asociado a, por ejemplo, San Ramón, Costa Rica. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es que el código toma esa ubicación, ¿ok?
¿ok? Y me la traslada a coordenadas de latitud y longitud. Y eso me permitió saber de dónde venían la mayoría de los visitantes que opinaron. Después se utilizó un paquete que se llama Bader Sentiment, que es como un lenguaje de programación que utiliza un modelo, ¿verdad?, de análisis de sentimientos. Es como un poco de inteligencia artificial que básicamente es sensible a la polaridad positivo, neutro, negativo. Es decir, si yo digo esta clase está muy mala, y ese es mi comentario, entonces él analiza los contenidos de las palabras y lo que me va a decir es, ok, por ejemplo, de 0 a 1, que es lo que él puede analizar, me va a tirar una polaridad, por ejemplo, a 0 porque es negativo. ¿Ok? La postura es negativa. Pero si yo digo, la clase estuvo mala, pero tuvo algunos aspectos muy interesantes, entonces ya me queda una condición de que tuvo una parte positiva y tuvo una parte negativa. Y la cuestión es que eso me lo cuantifica, básicamente, ¿de acuerdo? Y también con la intensidad o fuerza de esas emociones. Entonces eso lo hace por medio ya de un algoritmo. Y eso después, bueno, se aplica a otro paquete y permite establecer un país para cada comentario. Es decir, ya me asocia si el comentario negativo, de dónde viene propiamente. ¿Ok? Esa base de datos al final se trabaja en R y pues listo. Entonces ya yo puedo obtener mapas, por ejemplo, en donde me dicen, ok, la gente que está opinando de este lugar, ¿de dónde viene? Principalmente. O sea, desde dónde está su perfil, desde dónde opina. Entonces ya yo puedo decir, mira, la mayoría de gente que opina sobre el parque, sobre la playa, viene principalmente de Europa y viene principalmente de Norteamérica. Igual sucede o similar sucede con el parque. En Sudamérica no hay tantas opiniones y ya me permite generar, digamos, como esta cartografía. Después, me permite a mí generar, de acuerdo con los sentimientos de la gente, en 4 categorías. Entonces, por ejemplo, me dice, las categorías buenas es como que hay sorpresa, de que hay confianza, de que hay disfrute, ¿verdad? Entonces me va diciendo cuáles son como las palabras que tienen mayor peso en las opiniones que ellos brindaron, ¿verdad? Entonces ya yo puedo decir ahí un poquito por qué algunas de esas cuestiones, ¿no? Vienen también las que generan un poco las negativas, ¿verdad? Las que generan disgusto, las que generan tristeza, las que generan un poquito de miedo, las que generan un poco de ira, ¿verdad? Entonces ya viene un poquito ahí el tema de por qué hay disgusto, ya habla un poco de la basura, o por qué hay un poquito de tristeza, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente para cada uno de los 2 perfiles, ¿verdad? En esta pequeña nube de palabras. Estas cuestiones después se sacan o se determinan como con algunas variables que uno puede determinar. Entonces, por ejemplo, la palabra ruido dentro de todo este marco de las 12.400 opiniones de palabras, también me dice a mí por qué la gente, ruido está asociado con qué. Entonces está asociado con contaminación, está asociado con construcción, está asociado, por ejemplo, con personas, está asociado con que el ruido era alto, ¿verdad? Está asociado con grupos, está asociado con miedo, etcétera. Igualmente, si viéramos la palabra vida silvestre, pues ¿a qué está asociado? ¿Verdad? A la variedad de vida silvestre, al tema de las plantas, al tema, no sé, de los perezosos, de los animales. La cuestión es que así yo podría tomar cualquier palabra que fuera significativa para un estudio y comenzar a ver cuál es la relación que guarda con las demás palabras, de acuerdo con todo este discurso que hay en torno a las opiniones. Al final, eso me permite a mí generar una categorización según los países, ¿verdad? Entonces, el resultado final es que, digamos, realmente no hay una muestra real de insatisfacción en el parque como tal. Vemos que, por ejemplo, Estados Unidos es el país que más opiniones genera a nivel general, pero vemos que las opiniones que genera a nivel negativo son tan solo, digamos, o sea, son un total de 36 comparado con 664 positivas, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Costa Rica, las opiniones principalmente, ¿verdad? Están en el top de los 5 países que generan opiniones principalmente positivas, ¿verdad? Ni siquiera están entre el top que generan negativas. De hecho, para la playa Manuel Antonio son bastantes, 596 positivas. Entonces, esto, obviamente hay más datos de fondo, pero bueno, no quería extenderme porque ese no era como el objetivo tampoco de la presentación, pero fue como algo que yo utilicé como alterno a esto, ante la ausencia o la imposibilidad más bien de poder aplicar en ese momento encuestas, ¿verdad? Entonces, se lo dejo acá como un recurso, si en algún momento, pues de repente se encontraran en una situación similar a la mía, saber que, bueno, que hay algunas alternativas, ¿verdad? Eso es un poquito la bibliografía que utilicé para la presentación, de las citas que van por ahí.